Puedes apoyar este proyecto haciéndote fan en iVoox por solo 1,49 € al mes y disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos una vez más al podcast de Fútbol Base 10. Hoy volveremos a contar un día más con un grande en este apartado del fútbol, en diversos apartados como pueden ser metodología, dirección de cantera, algo más un poco más técnico en ese desarrollo, vivenciándolo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes países y diferentes situaciones futbolísticas. Hoy tenemos con nosotros a Andoni Bobin. Hoy en día, gestor del desarrollo de cantera en Independiente del Valle. Y pues bueno, esperemos que podamos seguir aprendiendo como lo hemos hecho hasta ahora con Andoni. Muy buenas. Hola, muy buenas, Igor. Nada, encantado aquí de compartir espacio y tiempo con una plataforma que habla de fútbol base, que para mí es la clave y algo que me apasiona y muy relevante de cara al fútbol de alto rendimiento, ¿no? Entonces, encantado de compartir este tiempo aquí con todos vosotros. Nada, de antemano, muchísimas gracias por dedicarnos este pequeño tiempo viendo la situación, pues bueno, ahora de organizativa que puede ser la vuelta otra vez al trabajo después de inicio de año y demás. Nada, preguntarte, Andoni, cuéntanos un poquito la situación, cómo has visto evolucionar el fútbol en tu experiencia, habiendo pasado por aquí con nosotros, pues en el País Vasco con el Atleti, habiendo estado en China en diferentes aspectos, al llegar a Ecuador. ¿Cómo has visto la evolución, tu evolución actual en esta situación? Pues, a ver, mira, afortunadamente el fútbol va modernizándose, va evolucionándose a pasos agigantados. Yo creo que desde que uno empezó a entrenar, pues ya ni me acuerdo hace cuántos años, pero al final uno hacía a sus jugadores lo que le hacían sus entrenadores, ¿no? A uno mismo, hablamos del autoaprendizaje, pues poco a poco creo que se ha ido profesionalizando el mundo de la enseñanza, el mundo de los deportes, ¿no? De los deportes colectivos, y creo que se ha ganado en calidad. Eso es notorio. ¿Qué pasa? Que con esta evolución, con esta mejora en las enseñanzas y en las formaciones, pues creo que tenemos más recursos los profesionales pues para entrenar mejor. Esa es la realidad. Entonces, lo que sí que he podido ver es que cada vez se va entrenando mejor, se va atendiendo mucho más a las necesidades del jugador, se va atendiendo mucho más a lo que es el juego, a comprender el juego, a realmente pues bueno, sacarle rendimiento a lo que viene a ser el juego del fútbol, ¿no? Antes, pues todos sabemos, íbamos a una estructura mucho más analítica y sectorizada, decíamos, hay que trabajar la técnica, hay que trabajar la táctica, hay que trabajar la parte física. Y era como todo parcelado, ¿no? Creo que poco a poco se ha ido cambiando esa perspectiva a un modelo mucho más integral hasta que nos encontramos ahora en un momento en el que pues ya el juego forma parte del core, ¿no? Del entrenamiento. Entonces yo creo que en eso ha evolucionado en prácticamente todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que depende de la cultura donde nos encontremos, pues tendrá un mayor grado de evolución o de desarrollo que en otros. No quiere decir que sea bueno o malo, ¿no? Creo que en España, creo que en el País Vasco estamos a un buen nivel. Creo que cada vez hay mejores profesionales, se está trabajando mucho mejor, se está atendiendo realmente a las necesidades individuales y colectivas desde lo que demanda el juego y el entrenamiento es de mucha calidad. Aquí, donde me encuentro actualmente, concretamente en el club, estamos en el mismo nivel. O sea, la realidad es esa, ¿no? No puedo decir que estamos por debajo ni por delante. Tenemos muy grandes profesionales. Creo que el hecho de haber ido fuera, ¿no? a formarse, a traer ideas, el tener esa apertura, ¿no? Que es muy importante en el mundo del fútbol, pues ha hecho que estemos a la par, ¿no? de cualquier potencia mundial. Ya no voy a decir ni Europa, ni África, ni América, no voy a identificarlo como tal, sino creo que estamos a la vanguardia y en el mejor escenario. Si me hablas de mi experiencia en China, pues ahí sí que creo que íbamos unos pasitos por detrás, pues porque estaban comenzando, ¿no? a empezar a enriquecerse de esas nuevas metodologías, de esas nuevas corrientes, de ese nuevo fútbol y todavía, pues también la cultura que uno tenga, ¿no? Si tú tienes una cultura de mente abierta, pues vas a avanzar más rápido que si tu cultura y tu mente, pues es más cerrada o más restringida, ¿no? Pero bueno, entonces, insisto, no es cuestión del país, es cuestión del club.
si el club está abierto, dispuesto, hace una inversión, tiene un buen proyecto, pues seguramente estemos al último nivel. Y así es como lo veo yo el fútbol, ¿eh? Creo que tenemos que estar a la vanguardia desde, oye, qué nos demanda el juego, cómo hay que desarrollar al jugador, entendiéndolo desde una dimensión integral, que no solamente es un ser que se divide en diferentes fases, ¿no? Decir, no, el futbolista es un todo y desde el todo vamos a tratar de mejorarlo. Así que esa es un poco mi perspectiva. Creo que es importante lo último que remarcabas, Andoni, el hecho del todo ese del jugador, entenderlo como persona, como futbolista, como profesional, como todo lo que podemos encontrar dentro de cualquier deporte. Y haciendo un poquito de referencia a lo que nombrabas antes, el hecho de, pues eso, una formación un poquito más integral, donde no esté tan parcelada como la podíamos ir encontrando antes, sí que me surge, bueno, pues visto desde fuera un poquito la situación hoy en día, y vistas las redes sociales a nivel general muchas veces, la importancia que se le está dando hoy en día al aspecto del desarrollo de la táctica, de la comprensión del juego, de la ocupación de espacios. Me gustaría saber cómo ve un encargado a nivel metodológico, a nivel de desarrollo del jugador, ese matiz o esa importancia extra que puede estar cobrando hoy en día, bien en entrenadores, en jugadores, a nivel colectivo de equipo, bien desde pues, lo que serían los altos cargos, ese aspecto metodológico, táctico, muchas veces por encima del resto de parcelas que podríamos llegar a encontrar a desarrollar. ¿Cómo lo podrías ver? A ver, yo creo que es una parte muy importante porque nosotros cuando jugamos jugamos al fútbol, estamos jugando a un juego en el que sabemos que vamos a enfrentar, es como una especie de estrategia, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo voy yo a sobreponerme al adversario en base a las normas que tenemos, ¿no? Y en base al contexto en el que tenemos. Entonces, claro, ahí se generan pues diferentes situaciones. Entonces, ahí es donde aparece lo que yo digo, la parte cognitiva, ¿no? Y lo que, bueno, otros muchos autores hablan de que ahí el cerebro tiene que empezar a funcionar, a identificarse en el espacio, a cómo sacar ventajas, a cómo leer las situaciones y a tratar de procesar esa información que se va generando en el desarrollo del partido. Quiero decir con esto que eso tiene que ser uno de los sustentos del entrenamiento. Es decir, vamos a trabajar en base a, pues bueno, a lo que queremos conseguir, ¿no? A partir de ahí, yo hablo siempre de que los roles en el juego son muy importantes. Entender, pues, qué puedo hacer cuando tengo el balón, qué puedo hacer cuando no tengo el balón, qué puedo hacer cuando estoy lejos, qué puedo hacer, pues bueno, cuando estoy cerca del balón pero no puedo ser un receptor inmediato. Ese tipo de cosas para mí adquieren mucha importancia. Por otro lado también, pues lo que he dicho antes, ¿no? La optimización del espacio. Al final nos vamos a manejar en un espacio donde, en función de la relación de mis compañeros, en función de los movimientos de los adversarios, pues se van a generar otros subespacios donde yo me voy a tener que relacionar, voy a tener que identificar y voy a tener que optimizar. Dicho esto, yo tengo que llevar al entrenamiento y tengo que empezar a darle forma desde una perspectiva de los contextos. Y por eso hablo siempre de que para mí el entrenamiento tiene que ser un contexto de aprendizaje. Y el contexto de aprendizaje es eso, recrear pues, durante el entrenamiento esas situaciones que creo que se van a manifestar en el partido y que quiero que tengan un impacto en el procesamiento de mis jugadores. ¿Qué quiero inculcarles? ¿Qué quiero enseñarles? Pues no lo sé. Cómo defender en un bloque bajo ante un equipo que su estilo es elaborado y que acumula, sobre todo en banda derecha, muchos jugadores, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, recrear un contexto donde yo favorezca ese tipo de aprendizajes. Por eso digo que tiene que ser el sustento, no lo más importante, pero sí el sustento de todo, porque al final lo que quiero es generar jugadores inteligentes que luego tomen mejores decisiones en el campo. Y eso solamente me lo va a dar el entrenamiento y atender a esa parte de la comprensión del juego. Porque si yo lo enfoco desde una perspectiva solamente decir, bueno, voy a trabajar estos conceptos, voy a trabajar estas ideas, no.
tengo que ser mucho más genérico. Y luego, pues lo que hemos dicho, la parte de la mejora técnica, si le queremos llamar así, pues al final va a estar impregnada ahí, porque en vez de una situación más macro, pues haré una situación más micro. Es decir, venga, voy a repetir estas acciones que me van a permitir pues, atender a una situación de encontrar al tercero o de atacar un espacio que se genera a la espalda y, aparte, estoy trabajando mucho la situación de repetir pase, ¿no? Lo que mejora a nivel coordinativo, a nivel condicional, X, etcétera, etcétera, quería decir. Pero, bueno, un poquito desde esa perspectiva. Creo que en ese sentido aparece reflejada tu figura, bien como director de metodología que has podido estar, desarrollo del jugador. En ese sentido podemos ver, y creo que es importante entender la figura de una persona encargada en ese área como facilitadora, si no me equivoco, de todos esos procesos, de todo ese instaurar ciertos aspectos de desarrollo a la hora de poder ir congeniando con lo que es la línea de trabajo del club. Entonces, me gustaría, Andoni, a ver si nos puedes aclarar un poco a nivel general en qué puede consistir la figura de un encargado de metodología, un encargado de desarrollo de jugadores a nivel interno del club, para que entendamos nosotros como entrenadores, cuando una persona, una figura así, se nos acerca, que entendamos que no es me están señalando, sino que me están intentando ayudar para que yo pueda acercarme al jugador y pueda hacerle ese jugador inteligente que estamos buscando. Sí, a ver, siempre digo lo mismo. El entrenador para mí es bueno, el protagonista es el entrenador. Él es es el jugador. El jugador, evidentemente, es el que va a sustentar cualquier proyecto. Y el entrenador es el acompañante, es el que primero va a tener un impacto sobre lo que queremos, pues bueno, conseguir en los jugadores, ¿no? Partiendo de ahí vamos para atrás. Pues ahí están los coordinadores o los responsables de metodología, pero que entendamos que la persona que tiene una relación directa en el proceso con el jugador va a ser el entrenador. Por lo tanto, no podemos desde las otras áreas, independientemente de que tengan una jerarquía mayor, sustituir eso, porque el entrenador, por muchas cosas, acaba siendo un referente, acaba siendo un ejemplo, acaba siendo un estímulo que tratamos de que sea positivo, que tratamos de que sea influyente en lo que queremos conseguir en el jugador. Dicho esto, si vamos para atrás, ¿cuál tiene que ser el rol del director de cantera o del responsable de metodología? Ayudar y dar las herramientas y acompañar al entrenador en ese proceso. Muchas veces, desde marcar las directrices, ¿no? Desde servir de nexo de unión entre lo que busca el club y lo que necesita el jugador, ¿no? Porque al final tenemos que ir alineados. El entrenador se queda muchas veces en ese oasis, es decir, yo estoy cerca del jugador, yo me encargo, no, pero al final el que le permite acercarse a lo que pretende el club es el responsable en este caso. Entonces, desde nuestro rol, pues tenemos que marcar las directrices de hacia dónde queremos ir y luego el entrenador es el que va a acompañar al jugador. Pero nosotros queremos decir, oye, este jugador tenemos que conseguir que, yo qué sé, se desarrolle en estos ámbitos, ¿no? O marcar junto al entrenador cuáles van a ser sus escenarios de desarrollo. Tenemos que identificar cuáles van a ser los objetivos por parte del club, tanto para el equipo como para el jugador. Y el entrenador va a ser el responsable de eso, llevarlos a cabo. El responsable de metodología va a ser el responsable de supervisar y orientar y aconsejar, muchas veces por la experiencia o por el conocimiento o por simplemente que sirve de vínculo con el club, en decirle, oye, mira, esto que estoy yo viendo desde esta perspectiva, al final tenemos una visión mucho más amplia, ¿no? Creo que, ¿qué te parece? Y de manera consensuada, comentarlo, ¿no? Es un apoyo y un soporte, o sea, no es en ningún caso una persona que impone y que... No, porque los entrenadores no son o no deben ser ejecutores, meros ejecutores. Deben ser
deben ser los protagonistas, los que proponen las diferentes situaciones. No, a ver, yo cojo, no, esto no es una fábrica, ¿no? Que el jefe o el responsable dice, venga, tenemos que hacer tantas piezas al día. Entonces coge el operario, pum, pum, y se pueden hacer las piezas. No, esto no es así. Hay que llegar allí. ¿Cómo llegamos? Pues llegamos de manera conjunta. Yo te marco las directrices, pero tú eres el que también pues, identificas cuál es el mejor camino, ¿no? O cuáles son las estrategias para llegar antes o llegar más tarde, pero llegar. Entonces, bueno, eso es un poco el Yo siempre digo lo mismo. La metodología yo la entiendo desde el camino que tenemos que recorrer y por eso toco muchos ámbitos. Tenemos que marcarnos los objetivos, tenemos que gestionar una serie de recursos. En este caso están los entrenadores. Por eso los directores de cantera o los responsables de metodología son gestores de recursos humanos y recursos materiales. Y luego también, evidentemente, a esos objetivos, a esos recursos hay que dotarles unos contenidos y somos los responsables también de darle forma a esos contenidos, ¿no? Decir, oye, vamos a trabajar en estas etapas esto o marcar las directrices de qué hay que trabajar en cada momento, cuándo hay que trabajarlo, cómo hay que trabajarlo, aunque luego los entrenadores pues tengan la libertad de, pues bueno, de cambiar, de modificar, de implementar pues ciertas cosas, ¿no? Un poco esa es la idea. Me parece muy interesante, como decías, el hecho de bueno, pues poder ir acordando ciertos aspectos de desarrollo para poder llegar a un objetivo común. Y me venía a la cabeza, pues bueno, un pequeño debate que muchas veces creo que se suele oír en los campos de fútbol y es el hecho de cuando trabajamos para llegar a unos objetivos, en muchos de los clubes se trata de llevar una línea consensuada de trabajo, de idea de juego proyectada hacia el primer equipo. Y muchas veces en esas situaciones aparece el desarrollo de una metodología ya desde edades tempranas, en fútbol base. Entonces, me gustaría hacerte la pregunta, y no sé cómo lo ves tú desde una persona ya pues, ducha en el tema y habiendo vivido diferentes ya experiencias, ¿cómo ves implementar esos desarrollos desde edades tempranas con una idea de juego muy marcada, ya dirigida a, pues bueno, ideas de primer equipo y a nivel un poco más profesional y ver cómo todo ese proceso se va marcando o si haría falta dividir un poquito esas edades y marcar, pues bueno, un poco lo que es la comprensión del juego y desarrollo psicomotor si hace falta en edades tempranas y luego ir implementando de a poco o cómo lo estáis viendo, cómo lo hacéis allí en Ecuador, en Independiente del Valle. Cuéntanos un poco, Andoni, por favor. A ver, siempre digo lo mismo. Para mí el modelo de juego tiene que ser un hilo conductor, ¿no? O sea, tiene que ser algo que apoye y complemente al desarrollo del jugador. Quiero decir con esto, en las primeras etapas, sobre todo en las edades más tempranas, a nivel cognitivo, a nivel de conocimientos, el jugador lo que tiene que hacer es comprender el juego y tratar de entender el juego desde la globalidad, ¿no? Decir, oye, ¿qué es el juego? Pues son espacios, son ventajas, son roles, pues un poquito de esa parte más genérica, ¿no? Evidentemente pueden tener sus matices que van a ir acompañados del modelo de juego, ¿no? El decir, oye, pues mira, si queremos identificarnos por recuperar alto el balón, pues, oye, pues siempre que tratemos de trabajar este tipo de situaciones para manejarnos en los espacios, vamos a hacerlo en unos contextos, en unas zonas pues determinadas, no vamos a estar esperando en un bloque bajo, etcétera, etcétera. Quiero decir que el modelo me va a ayudar y me va a acompañar. Pero luego tenemos que atender a las fases sensibles de los jugadores. O sea, quiero decir, si un niño a la edad de 7, 8, 9 o 10 años, lo que necesita es mucho estímulo motor. Entonces, tengo que darle ese estímulo motor y tendré que proponer y desarrollar situaciones en las que haya mucha interacción jugador-balón. Esa es la realidad. Y a partir de ahí empezar a construir pues micro comportamientos tácticos, ¿no? Es decir, entender, pues eso, cómo tiene que ser la relación con un tercero, cómo tiene que ser el generar un espacio para que lo ocupe un compañero, cómo tiene que ser el dar un balance y equilibrar una situación porque está incorporando un jugador, pero siempre pequeñas relaciones y dar pequeñas ideas que luego
pues en su desarrollo, pues le permitan ya pues, comprender el juego, ¿no? Aquí se utiliza mucho el concepto de tareas inductivas, ¿no? Que vayamos de algo muy concreto y muy pequeño a tratar de entender pues un concepto mucho más amplio, ¿no? Ese es un poquito el objetivo. Es verdad que en la medida que vamos avanzando, pues el futbolista será mucho más sensible a otro tipo de conceptos, por un lado, y también de comportamiento. Es decir, oye, pues habrá una fase sensible en la que yo podré trabajar la parte condicional de una manera mucho más exhaustiva. Perdón. O a partir de esta categoría ya el cerebro ya está conformado, ya lo que tengo que hacer es reforzar ciertas ideas, por lo tanto ya puedo trabajar mucho más de manera específica, ¿no? Porque ya pues creo que ya las ideas generales ya las tiene y vamos a reforzar ciertas ideas del modelo de juego. Quiero decir con esto que el modelo de juego para mí es importante porque le va a ir impregnando al entrenamiento de esas ideas que van a consolidar un jugador tipo de un club en concreto y que luego la duda y el miedo de muchos es decir, jo, y luego cuando va a otro club no pasa nada, cuando va a otro club no te preocupes que si ha aprendido las generalidades se va a poder adaptar al otro modelo. Entonces eso no va a haber ningún inconveniente en eso, ¿no? Pero sí que nos sirve para reforzar pues esa idea, ¿no? Y ese sentido de pertenencia, esa identificación con lo que es el club, que para mí es relevante. Pero esto no quita que no le vayamos a enseñar a entender el juego, a desarrollarse a nivel motor, a nivel condicional, a nivel psicológico, a nivel social. No, eso es una rama más. Y viendo esa situación tal y como lo expresas, Andoni, el hecho de poder ver clubes en los que has podido estar, cómo se fomenta ese desarrollo, esa comprensión y esa evolución interna del propio jugador dentro de lo que es pues bueno, un modelo de juego propio del club, cuando hace falta acudir a ir pues bueno, a realizando esos análisis externos de jugadores para poder incorporarlos a lo que es la estructura del club, ¿qué crees que es necesario visualizar en esos jugadores para poder integrarlos dentro del modelo? Me explico, porque cuando entendemos que nuestro jugador sale por ciertas situaciones fuera del club, vemos cómo, teniendo esas generalidades, se va a poder adaptar. Pero, y una vez que veo que un jugador tiene unas generalidades, ¿cómo consigo integrarlo yo dentro de mi modelo de juego en una situación así? A ver, yo creo que, además, esto lo decía mucho Lillo, cuando muchas veces estamos equivocados nosotros en que pensamos de que el jugador tiene que tener unas características o nosotros les vamos a dar justo las herramientas para que el jugador alcance los objetivos. No, el jugador ya, o sea, en su forma natural, créeme que se va a adaptar, tiene las herramientas para poder adaptarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es realmente pues esos rasgos diferenciales que para mí tiene que poseer el talento, ¿no? Y el talento, insisto, puede ir en diferentes perspectivas. Si atendemos pues bueno, a la teoría de las inteligencias múltiples, pues vemos eso, ¿no? Que no solamente listo el que resuelve problemas de matemáticas, no. Es inteligente o tiene talento aquel que se adapta mejor al medio. El talento, la inteligencia también es aquel en el que, pues bueno, entiende la armonía en cuanto a lo que percibe por el oído o al que se mueve con mucha agilidad, ¿no? O sea, la inteligencia motora. O sea, hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, nosotros estamos en la obligación de decir, oye, ¿este jugador en qué es bueno? Joder, fíjate, tiene que cumplir evidentemente unos mínimos, ¿no? Entonces, para mí, pues el cómo se mueve en el espacio, insisto, en cómo va identificando las ventajas, en cómo es de valiente en las situaciones de uno contra uno. Hay varios indicadores que me permiten entender que ese jugador tiene algo, ¿no? Y teniendo ese tipo de cualidades, pues seguramente se adapte luego a mi club, en el caso de que yo tenga necesidades concretas, ¿no? Yo voy mucho más a tratar de ver el talento más que tiene las características que se amoldan a mi modelo de juego. Para mí los defensas primero tienen que ser defensas, entonces, pues que tengan unas buenas cualidades defensivas, defender bien los duelos, tener un buen juego aéreo, entender de cuándo tiene que saltar una cobertura, ser rápidos para eso,
Primero esas condiciones, que luego pues encima tiene buen pie para encontrar al libre con diagonal 2 o para filtrar un pase, eliminar esa primera línea de presión o que tiene una buena diagonal 3 que le permite ya prácticamente inhabilitar a un jugador en una situación de finalización, pues todo eso suma, claro. Pero tenemos que partir de las bases. Lo mismo que, pues, que los jugadores de banda. Oye, un jugador de banda que pues es un jugador con un desborde en 1 contra 1, que siempre está generando situaciones de gol, con esos pases atrás. Bueno, hay ciertas características que para mí son determinantes y que valen para un sistema, para un modelo y para cualquier club. Entonces, es importante tratar de verlo desde esa perspectiva. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Y viendo ese talento que puedes llegar a percibir en estas situaciones que comentas, me venía a la cabeza, bueno, igual debido a la situación económica de los clubes actualmente, pues bueno, precocidad en ciertos jugadores, en ciertos aspectos a la hora de llegar a la élite. Creo que muchas veces, como bien decías, en cuanto a las inteligencias múltiples, ya no únicamente es el hecho futbolístico, sino bueno, todo lo que lo rodea. Y hoy en día aparece esa importancia, pues bueno, como es del apartado psicológico, pues bueno, de cómo encuentro, cómo interpreto, cómo me ajusto a esas situaciones. Y creo que es importante darle espacio a estos jugadores a nivel profesional en la élite para llegar, pero sí que es cierto que no veo tan sencillo el poder asentarse, el poder gestionar todo ese impacto mediático que puede llegar a tener si previamente nos ha hecho un trabajo. Entonces, en ese sentido, un director de metodología, de cantera, de desarrollo de jugadores, ¿cómo puede ayudar al jugador? ¿Qué aspectos o matices puede hacer a la par de trabajo con el resto de áreas del club? Mira, lo hemos hablado al principio, cada vez se trabaja mejor. Entonces, los jugadores cada vez están mejores preparados a nivel de comprensión del juego, a nivel de desarrollo condicional, a nivel de desarrollo técnico, si le queremos llamar así, cada vez están mejor preparados. ¿Esto en qué se deriva? En que pues, cada vez hay precocidad en el debut y en el asentamiento en la élite, esa es la realidad, pero porque cada vez se está trabajando mejor. Si el jugador ya está físicamente preparado, pues evidentemente se va a adaptar a los contextos de alto rendimiento pues de una manera mucho más fácil y sencilla. Insisto, y luego también depende de los diferentes contextos. Pues yo qué sé, si vas a fútbols a continentes o a países donde el fútbol no es tan, no voy a decir profesional porque no sería la palabra, pero con la exigencia tan alta, ¿no? O el nivel tan elevado. Yo qué sé, pues vas a la Premier, pues igual debutar en la Premier es más complicado que debutar en la Liga Colombiana, ¿no? Te he puesto un ejemplo quizás pues absurdo, pero para que entendamos, entonces va a ser mucho más fácil debutar en la Liga Colombiana o en la Liga Asiática en el máximo nivel con precocidad que en la Premier League. Eso no quita a que cada vez estemos viendo jugadores pues mejor preparados que ya pueden jugar tanto en la Premier como en la Liga, como en el calcio o en cualquier competición. Eso es porque se está trabajando y entrenando cada vez mejor. ¿Qué nos falta? ¿O qué nos falta? ¿O qué tenemos que? Pues al final el jugador lleva un ciclo natural. O sea, la maduración se produce en diferentes momentos, ¿no? Y evidentemente la madurez completa pues no se da a los 16 años, porque todos sabemos cómo funcionan las hormonas y cómo funcionan pues los estados emocionales, y es la realidad. Entonces, no pretendamos que un niño con 16 años ya tenga la madurez de un adulto de 30 que ya lleva 7 o 10 años compitiendo en el máximo nivel. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Que lo podemos trabajar? Pues claro que sí. Pues las otras áreas pues tendrán, insisto y repito, generar esos contextos que le permitan al jugador pues entender de que pues todavía no está preparado del todo para llegar ahí. ¿Y cuáles son esos contextos? El darle importancia a los estudios, el tener unos sueldos acorde a su momento, o sea, el que le dé valor o sea, hay que respetar los escenarios. Yo puedo estar en el máximo nivel, pero al final tengo que entender de que no por estar en el alto nivel se me va a permitir todo. No, o sea, enseñarle a que tiene que tener una buena educación financiera, el que tiene que ser responsable todavía
con su educación, el ser responsable con sus hábitos, y todo eso se va construyendo desde otras áreas, ¿no? Que a veces es difícil, ¿por qué? Pues porque, insisto, a la de 16, 17 años, pues es que madurativamente, emocionalmente, o sea, llevamos un proceso, o sea, esa es la realidad y a la que ninguno vamos a estar exentos, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tienes un jugador en el máximo nivel a esas edades, pues es difícil esa gestión, pero para eso estamos nosotros, pues para tratar de, oye, desde las normas, desde las restricciones, desde la guía, decirle, oye, hay que seguir por este camino, no, tú mañana no puedes ir a esto, tú mañana vas a tener que atender a esto, etcétera, etcétera, para tratar de educarle en ese ámbito también. Creo que es importante lo que reflejas y sobre todo cómo lo está viviendo la sociedad hoy en día, porque creo que hace ciertos años, sobre todo, pues bueno, parecía cuando aquel Real Madrid-Castilla también parecía que venían con mochilas de marcas y ciertos aspectos, se visualiza a esos jugadores que llegan con precocidad a la élite como, pues bueno, exentos de muchas situaciones o, pues bueno, con carencias en ciertos aspectos, como bien podías comentar. Y en ese sentido, hablando desde, pues bueno, el foco de lo que es agente externo del fútbol, sociedad, aficionado y demás, aparece, pues bueno, yo creo que dos polos. Hoy en día la actualidad del juego combinativo, esos, pues unos referentes como pueden ser de Chervi, Guardiola, Xabi Alonso hoy en día, y parece ser que es lo idílico, que se debe jugar así, que es lo mejor para el fútbol, para llegar a ello. Y luego aparece el aspecto de, pues bueno, un juego más directo, en una situación, pues bueno, defensiva, saber defender, poder aprovechar situaciones de transiciones, donde pueden aparecer, pues bueno, un poquito más esa situación evolutiva de la Premier Club, como podía aparecer en esa situación Bordalás, ese tipo de situaciones. Y creo que estamos estigmatizando esas dos situaciones. Entonces, me gustaría que nos dieses un pequeño matiz, si fuese capaz de poder entender desde la metodología cómo afrontar ambas situaciones. Ese juego combinativo que parece ser que tiene que aparecer sí o sí en el fútbol actual, en diferentes categorías de fútbol base, como puede ser esa salida pues, de dos, de tres, con jugadores por dentro o fuera, o la defensa de ese juego directo que muchas veces, pues bueno, parece que se complica en la actualidad. ¿Cómo lo ves tú? A ver, tenemos que atender a todos los contextos que se van a dar en el juego y tenemos que generar aprendizaje. Hay algunos que van a ser más sencillos y otros más complicados. Esa es la realidad. Evidentemente, defender un balón directo y atender a la segunda jugada va a ser mucho más sencillo que, yo qué sé, hacer una presión alta, tener que manejar distancias interlíneas, intralíneas, estar manejándome en intermedias, defender de la zona al hombre. Son muchos más elementos que yo tengo que atender. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues trabajar desde la complejidad. O sea, porque si voy a lo sencillo, evidentemente, pasar de lo sencillo a lo complejo siempre va a ser mucho más complicado que pasar de lo complejo a lo sencillo. Entonces, yo tengo que darle recursos, información, estímulos y variabilidad al jugador, pues para que empiece a entender desde el todo. Una vez de que vamos consiguiendo eso, podemos ir jugando con los demás escenarios, pero no tengo que renunciar a los demás escenarios, que eso es muy importante, que a veces nos olvidamos de que no, siempre la salida, siempre vamos a generar una salida con 2, vamos a generar una salida con 4, vamos a empezar desde atrás, vamos a ver cómo hundiendo a los dos mediocentros vamos a generar una superioridad por dentro para eliminar líneas progresivamente. No siempre se tiene que dar eso. Tenemos que entender a veces de que puedo manejar un balón, yo qué sé, un poquito más alto, a la altura del lateral que ha cogido altura, con una diagonal 2, pues eliminar la primera línea, que eso tenemos que darles herramientas, pero tenemos que entenderlo como tal, porque no, es que están aprendiendo ya, pero es que el aprendizaje también es darle otras alternativas y enseñarle más cosas, porque si no, vamos a llegar al alto rendimiento y no vamos a saber atender una segunda jugada. ¿Por qué? Pues que nunca la he trabajado. Siempre hemos estado que cuando perdíamos el balón, una presión tras pérdida, siempre hemos estado presionando alto y pocas veces hemos estado replegados, pues eso, buscando el juego aéreo y atendiendo a la segunda jugada o como siempre hemos estado tratando de progresar línea a línea, yo no interpreto cuando el delantero va a peinar el balón o me la va a dejar de cara para yo saber si tengo que hacer un movimiento a su espalda o tengo que acercarme un poquito más a él.
Eso, insisto, tengo que trabajarlo, pero tengo que ir de lo complejo a lo simple, ¿vale? Y cuantas menos, menos características tenga la situación o menos añadidos, pues va a ser más sencilla, y cuantas más posibilidades tenga va a ser más compleja. Entonces, al jugador, escenarios que siempre escenarios en complejidad, ¿no? Que le permitan pues de ir de menos a más en cuanto y de cometer errores, de aprender de los errores y a partir de ahí ir progresando poco a poco en los diferentes escenarios que me ofrece el juego. Aparece, bueno, creo que un término al que muchas veces lo podemos denominar tabú, como puede ser el error, que parece que hoy en día no está permitido el error, sobre todo en edades tempranas. No, es que no podemos, y muchas veces en vez de centrarnos en esas situaciones, como bien decías, de, bueno, entender que va a haber diferentes resoluciones ante una misma situación y que las salidas van a ser diversas, la gestión del error, ahí aparece una figura muy importante que hemos ido mencionado antes, como puede ser la función del facilitador o la función del entrenador hoy en día. Entonces, me gustaría preguntarte para ir acabando, Andoni, ¿qué entiendes tú como un buen entrenador, un buen facilitador de cara al desarrollo del jugador, dentro de lo que es un patrón de juego, un modelo de juego entendido y supervisado? Pues mira, has tocado un punto muy importante, que es el tema de los errores y de aprender de los errores y de que al final el error sea un estímulo de crecimiento. El otro día escuchaba una conferencia una charla que daba un matemático, además no voy a mencionar nombres porque no me acuerdo y posiblemente meta la pata, pero nos hablaba, nos comparaba un poco la situación pues bueno, de que había una teoría, ¿no? que nos hablaba pues de que sumando dos números elevados a tal no nos daba nunca el mismo resultado, ¿no? Entonces, bueno, nos hablaba de que esa teoría que alguien dijo en su momento sin contrastarla y sin evidenciarla que eso era así, ¿no? Entonces, pasaron un montón de años, no recuerdo cuántos años dijo, hasta que llegó uno y realmente demostró que esa teoría era así, pero la demostró. Pero no nos hablaba del logro ese, ¿no? Nos hablaba de que en todo ese tránsito había habido muchos que habían intentado hacerla y no la habían conseguido, pero de ese intento se habían sacado otras teorías muy, muy importantes que nos permiten, pues lo que decía, ¿no? Tener la tecnología que hoy tenemos, tener ciertas cosas. Entonces, ahí está la clave, en el intento, en el error. O sea, del error no me va a dar quizás la solución a lo que yo quiero conseguir de manera inmediata, pero posiblemente el error me permita adquirir otros comportamientos o entender otras situaciones. Entonces, el error tiene que existir porque forma parte del ser humano. O sea, hemos evolucionado gracias a equivocarnos y gracias a explorar y gracias a intentar las cosas. Esa es la clave de la evolución. Entonces, el entrenador tiene que ser un gestor de errores, un gestor de conflictos. ¿Por qué? Pues porque nunca puede salir todo perfecto. Y nosotros, insisto, como formadores tenemos que ser unos gestores del aprendizaje o porque no me gusta hablar de la enseñanza, ¿no? Porque parece ser que uno tiene el conocimiento y se lo pasa al otro, ¿no? Y eso no es así. Yo sí que creo en el aprendizaje. Es decir, yo estoy aquí, yo te pongo el escenario y a partir de ahí se va a generar un aprendizaje, muchas veces provocado o direccionado, es decir, quiero que aprendas esto, pero otras veces se van a generar un autoaprendizaje. En función del contexto, yo adquiero ciertos patrones o interiorizo ciertas cosas que me permiten entender la situación o por lo menos dar las respuestas de una manera que sean resolutivas al juego, ¿no? Entonces, yo sí que creo eso y el entrenador tiene que ser un facilitador de contextos de aprendizaje y tiene que ser un gestor de los errores o de las situaciones de conflicto. ¿Para qué? Pues para que a partir de ellas pues hay una evolución y hay un progreso. Y siempre digo lo mismo. Yo creo en la teoría de que para alcanzar el rendimiento, y eso es una teoría que no he leído en ningún lado, eso sí que es una autopropuesta, cuando hablo de que para alcanzar el rendimiento tengo que partir del aprender. O sea, si yo aprendo,
Si yo realmente genero un buen aprendizaje, voy a mejorar en mis cualidades, en mis comportamientos, y si voy mejorando, estoy más cerca de alcanzar mi máximo potencial y mi rendimiento. Entonces, para mí la base de todo es el aprendizaje. Y el entrenador, en esas herramientas, tiene que ser un buen generador de contextos de aprendizaje. No un buen profesor, no un buen enseñante. No vamos a enseñar nada. O sea, vamos a generar aprendizaje en el jugador. Entonces, básicamente, que es lo más complicado, porque todos, pero es que la educación la educación y la cultura es decir, yo sé todo y yo te voy a enseñar a ti. Siempre digo lo mismo, yo no vengo a enseñaros nada. Yo vengo a que aprendáis y aprender de vosotros. O sea, entre todos tenemos que construir aprendizajes nuevos. Ya sabemos cómo funciona el aprendizaje. Para aprender cosas nuevas hay que desaprender otras. Entonces, eso forma parte y hay unas conexiones y para que se genere un aprendizaje nuevo se suman nuevas conexiones, la información va a venir por otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos que provocar. No es esto hay que hacerlo de esta manera y ¿qué pasa? Y si se cambian las circunstancias, ¿cómo las resuelvo? Entonces, herramientas. Hay que darle herramientas al jugador. Por último, viendo cómo describías el hecho de, pues bueno, gestor de aprendizaje, me venía un poco el debate de dónde se necesita realmente a esas personas, a esas figuras. En edades tempranas, en la base de ese desarrollo del jugador, o realmente cuando se están acercando a la élite, porque muchas veces parece ser que cuanto mejor gestor del aprendizaje parece ser que eres de cara al desarrollo del jugador, en mejores categorías debes estar, mejor valorado, y muchas veces en edades tempranas entendemos como figuras a situaciones de recién iniciado el proceso de desarrollo. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde un área metodológica de desarrollo? La importancia de inmergirse con esas figuras en el desarrollo de edades tempranas. A ver, yo creo que tienen que estar en todo el proceso. O sea, no podemos decir es más importante que estén en las primeras etapas antes que en las últimas. No, cada etapa tiene sus características. Como te he dicho, para mí la primera etapa lo que tienen que hacer es experimentar. Y el entrenador lo que tiene que hacer es provocarle situaciones de experimentación. Y prácticamente casi ni corregir. O sea, porque no es momento de que el jugador le explique o le corrija. No, lo que tengo que hacer es exponerle a situaciones de juego que alimenten su necesidad motora, que alimenten su necesidad de vivir nuevas experiencias y a partir de ahí ir incorporando patrones a su conocimiento y a partir de ahí eso en las primeras etapas. Mucho estímulo de balón, mucho estímulo de situaciones reducidas. ¿Para qué? Pues para que se estimule esa parte motora y esas microsituaciones que le van a dar información al jugador y que le van a permitir tener esas herramientas para ir resolviendo esas pequeñas situaciones. A partir de ahí, pues sí, tendré que tener otro tipo de entrenadores que quizás a través de una mejor comunicación, igual tienen que ser más comunicadores o identificar cuáles están siendo los problemas que tiene el jugador para darle las herramientas manejando pues diferentes escenarios, ¿no? Es decir, oye, mira, te voy a poner un vídeo, vamos a tener una conversación, quiero que te voy a plantear ahora que tú sirvas de ejemplo. ¿Para qué? Pues para que desarrolle pues, el siguiente escenario, ¿no? Es decir, una vez que ya tengo los patrones, ahora voy a interiorizar este tipo de conocimientos, ¿no? Que me permiten entender mucho mejor el juego. En las últimas etapas, igual lo que necesito es aprender a gestionar las emociones. Pues ya tengo un bagaje, ya tengo pues unas cualidades técnicas determinadas, ya tengo una comprensión del juego y lo que necesito es alguien que me ayude a resolver pues ciertas situaciones que se me plantean, ¿no? O el tratar de identificar o con su ayuda, pues ciertos problemas que me pueden surgir y tratar de ver qué herramientas yo tengo para eso y gestionar las diferentes situaciones que se me pueden dar. Estoy más cerca de alto rendimiento, tendré situaciones de frustración, tendré situaciones de máxima competencia con mis compañeros, tendré que ser más resiliente, lo que sé. Entonces, en cada momento necesitamos, pues, un entrenador con ciertas características más manifiestas que en otros, pero para mí, o sea, un entrenador que sepa generar contextos de aprendizaje, porque digo que, como he dicho antes, hablando de las inteligencias múltiples, el aprendizaje no va a venir solamente en comprender el juego, no, es en conocerme a mí mismo, en saber gestionar las emociones, en tener buenos hábitos, pues eso lo necesitamos en todo el proceso. Así que
Yo eso de que los mejores entrenadores tienen que estar en la base, ¿qué pasa? ¿Que los peores van a estar en la élite? ¿O los mejores entrenadores tienen que estar en la élite? Yo no creo en eso. Tenemos que tener los mejores para cada momento. Me parece correcto y apropiado poder difundir ese mensaje. Así que, por mi parte, Andoni, de verdad, muchísimas gracias por este momento que hemos podido compartir, por intentar hacernos llegar un poquito más de conocimiento y poder abrirnos un poquito más en el escenario al que hemos compartido. Darte las gracias desde Fútbol Base 10 y nada, lo primero, desearte lo mejor en la andadura, que sigas produciendo éxitos y avance con los jugadores y nada, para cualquier cosa que podamos seguir en contacto, aquí nos tienes. Pues nada, gracias a vosotros por el tiempo, por este rato de conversación de fútbol. Espero por lo menos haya generado alguna inquietud o haya aportado alguna idea, tanto para incorporar como para desechar, que al final siempre digo lo mismo. Tenemos que estimular que las personas piensen y que construyan sus propios aprendizajes. O sea, que con esas intenciones con las que comparto mis ideas, mis experiencias y mis conocimientos. Así que encantado, Igor, por el tiempo y nada, nos vemos en otra ocasión sin problemas. Seguro que así será. Nada, a vosotros oyentes, daros muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Si os ha gustado este pequeño podcast, no dudéis en darle a like y si queréis seguir escuchando un poquito más de información al respecto a la actualidad futbolística del fútbol base con diferentes personas que nos vengan a compartir conocimiento, no dudéis en seguirnos y cualquier duda que tengáis en redes sociales nos podéis contactar. Muchísimas gracias. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.